Filipenses 2, y voy a leer los primeros 11 versículos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Señor, te pido que tú ahora nos ayudes a comprender las maravillosas enseñanzas de tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos para ver algo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la obra que Él ha hecho a favor nuestro. Te lo pido en su nombre. Amén. Amén. Cuando Patricio me invitó a participar en esta celebración del aniversario de la Iglesia, estaba pensando en algún tema relevante, ¿no? para un aniversario de una iglesia, que es un tema que siempre es relevante, y sobre todo en los días en los que estamos pasando hoy en día. Y me vino a la mente el tema de la humildad. Porque lo que yo veo es que la clave realmente para que las iglesias se mantengan unidos en la fe, una de las claves más importantes es la entrega de todos los miembros al mismo espíritu de humildad que vemos en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que a veces las divisiones son inevitables. Hay temas fundamentales de la fe y no puede comprometer estos temas si una iglesia se difiere sobre la deidad de Cristo, por ejemplo, o en nuestros días, cómo se define el matrimonio. Sabemos que hay fuentes que están tratando de cambiar la ética, la moralidad cristiana. Si un grupo en la iglesia quiere ir por ese camino y el otro no, pues no hay manera de mantenerse unidos. Pero tristemente, lo que a veces divide las iglesias no es un tema fundamental, son cosas secundarias, incluso cosas de personalidades, de preferencias personales, de una persona pensando que todas sus ideas son las mejores y tiene que imponérselas a la iglesia. Muchas veces el gran mal es el protagonismo, el deseo de ser la persona prominente en la iglesia. Y todo eso obviamente surge del orgullo, y hay un solo remedio para el orgullo, y es que nuestra arrogancia, nuestro egoísmo tiene que ser llevado a la cruz. Y no hay mejor manera de hacer eso que mirar a la cruz, mirar a aquel que fue crucificado. Porque si vemos a Cristo y la obra que Él hizo, entonces eso, más que cualquier otra cosa, va a producir en nosotros un espíritu de humildad. Si realmente, por la gracia de Dios, vemos la grandeza de la persona que se humilló y la grandeza de la obra que Él realizó, tenemos que humillarnos hasta el polvo
porque no somos nadie en comparación con Él. Y esto realmente es un aspecto de nuestro discipulado. ¿Sabes? En el primer siglo, la expresión discípulo es muy interesante, porque los discípulos no son meros estudiantes. Pues yo vivo en Málaga, hay una universidad ahí, hay muchos estudiantes que van y se sientan en los bancos, escuchan a sus profesores, toman apuntes, pero toda la instrucción es verbal, ¿no? Están allí tomando apuntes, pero el discipulado es algo más, porque en el primer siglo los rabinos, cuando tenían estudiantes que querían aprender la palabra de Dios, pues los rabinos intentaban dar esta instrucción no solo con palabra, sino viviendo delante de ellos una vida ejemplar que servía como ilustración de su enseñanza. Y Jesús, siendo el rabino perfecto, pues vemos este modo de instrucción en su relación con sus discípulos. Yo pienso, por ejemplo, en lo que dice en Juan 13, cuando está a punto de ir a la cruz, y para enseñar a sus discípulos acerca de la importancia de la humildad y de asimilar el espíritu de siervo que ilustró nuestro Señor, pues vemos lo que Él hizo. Él quitó el manto externo que tenía y se arrodilló delante de ellos, lavó sus pies. Y luego leemos en Juan 13 lo siguiente. Él dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces Cristo está diciendo claramente que asimilar su enseñanza no es simplemente algo intelectual, es asimilar el modelo de vida que Él manifestó en su mayor medida cuando fue a la cruz por nosotros. Y dice algo en este respecto más adelante en Juan 13, en el versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Habla de un mandamiento nuevo y dice, repite esta idea en el capítulo 15, cuando dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es curioso, ¿no? Porque el mandamiento de amar al prójimo es muy antiguo, no hay nada nuevo acerca del mandamiento de amar. Y sin embargo, Cristo lo llama un mandamiento nuevo. ¿Qué es lo que hace el mandamiento de amar nuevo? Pues es el mismo ejemplo de Cristo. O sea, desde la antigüedad, los hombres sabían que su deber era amar a Dios con todo su corazón, su mente, su fuerza, y a su prójimo como a sí mismo. Y podemos leer en el Antiguo Testamento acerca de los santos de Dios, hombres entregados al Señor, y vemos en ellos buenos ejemplos del amor sacrificado. Pero lo que Cristo está diciendo es que ahora que Él mismo ha aparecido en el mundo, vemos el ejemplo absolutamente perfecto del amor. Y lo que significa amar hasta lo más extremo, ¿no? Él manifestó su amor como ningún otro en toda la historia. Y asombrosamente pone su propio ejemplo delante de nosotros
y dice, este es el patrón ahora de vuestro amor, unos por otros. El amor que veis en mí es el modelo. Y obviamente es abrumador, ¿no? Es un nivel tan alto, no podemos esperar alcanzar esta entrega sublime que vemos en el Señor en esta vida, pero debe ser nuestra meta. Debe ser nuestra meta. Debemos estar creciendo constantemente en este amor, porque esta es la meta que Él ha puesto delante de nosotros. Pero ¿cuál es el gran obstáculo? ¿Qué es lo que nos obstaculiza en amarnos mutuamente de este modo? Vuelvo a decir, el gran problema es nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Y esto era un problema que Pablo veía en la iglesia de Filipos. Los hermanos, los filipenses, eran creyentes que amaban al Señor mucho y manifestaban muchos frutos de su amor hacia Dios y hacia Pablo. Pero también tenían sus problemillas, y él habla de Evodia y Síntica, que tenían alguna discusión entre ellos. Y quizá veía entre los filipenses cierto deseo de protagonismo, de dividirse en camaradas, en discutir entre ellos sobre pequeñeces. Y él, como estaba en la cárcel en Roma sufriendo por causa del Evangelio, se frustraba, ¿no?, viendo que los creyentes podemos caer en actitudes mezquinas, en nuestras diferencias unos con otros, y perdemos de vista el gran cuadro de cuál es nuestro llamamiento en el Señor. No podemos dejar que nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra arrogancia estropee completamente la obra de la iglesia. Entonces, una y otra vez, en el capítulo 2 de Filipenses, realmente comenzando en el versículo 27 del capítulo 1 hasta el final del capítulo 2, realmente todos estos versículos constituyen un largo discurso sobre la humildad. Y una y otra vez Pablo les llama a manifestar humildad en su relación unos con otros. Por ejemplo, en los versículos 3 y 4 del capítulo 2, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y es por eso que Pablo enseguida, en el versículo 5, pone delante de sus ojos el mayor ejemplo de humildad que tenemos en toda la historia. Es el ejemplo de nuestro Señor. Y lo que Él quiere que entendamos es que Cristo vino a este mundo para llevar a cabo una misión. Una misión, el Padre le envió aquí para llevar a cabo una obra de redención. Pero lo que capacitó a Cristo a humillarse y a venir a este mundo y a llevar a cabo la obra del Padre es una mentalidad que tenía, una forma de pensar, una perspectiva, lo que Pablo llama un sentir. Había un sentir en Cristo, un sentir. Y lo que Pablo está diciendo es que solo vamos a poder imitar a Cristo si todos tenemos este mismo sentir que vemos en Cristo. O sea, para que la iglesia mantenga su unidad en el Espíritu, tiene que estar unida toda la iglesia en un mismo sentir. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Cristo, su forma de ver las cosas, su forma de valorar, de estimar las cosas, su forma de pensar, esto es lo que tiene que controlar nuestra vida interior. Y luego, todo
lo demás vendrá naturalmente, si tenemos el mismo sentir. Entonces vamos a considerar lo que Pablo nos dice aquí, primero acerca de la actitud de Cristo y después de las acciones de Cristo, por las que expresó esta actitud. Entonces dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este es otro gran texto afirmando con toda claridad la deidad de Jesucristo. Es como el texto que ha mencionado Julian, ¿no? De Hechos 20, que habla de la sangre de Dios. Pues este es un pasaje clarísimo. Cristo, dice Pablo, existió, antes de venir a este mundo, existió en forma de Dios. Es decir, hay una gran diferencia entre Cristo y nosotros. Todos nosotros tuvimos un principio. Nuestra vida comenzó en el vientre de nuestras madres. Es cierto que como idea en la mente de Dios podemos decir que existíamos en la mente de Dios como una idea, porque nos amaba desde la eternidad. Nos escogió en Cristo en la eternidad. Pero en realidad empezamos a existir, empezamos a tener existencia real en el momento que fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres. Y en esto vemos una gran diferencia con nuestro Señor, porque su vida no comenzó en el vientre de María. Allí comenzó su vida humana. Pero antes de venir a este mundo en forma de hombre, ya existía en forma de Dios. Y esta expresión forma de Dios es interesante porque en el griego la palabra forma, que es morfe, es una palabra que los griegos usaban para describir la expresión externa de una naturaleza interna. La expresión externa es la forma, pero la forma no es algo superficial, es la expresión de una naturaleza interna. Por ejemplo, si yo describo un animal, ¿no? Y digo que este animal tiene orejas grandes, una trompa larga, 2 colmillos, pues ya sabes que estoy hablando de un elefante, porque estoy describiendo la forma de un elefante. Pero ¿por qué tiene el elefante esta forma? Porque está en su ADN, ¿no? Está en su esencia, o sea, su naturaleza. Está ya ahí, su naturaleza, y se expresa así. Tiene la forma de un elefante porque es un elefante por naturaleza. Pues eso es lo que está diciendo Pablo, que antes de nacer en este mundo, Cristo ya existía y existía en forma de Dios. Es decir, que Él tenía la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza se ve en que poseía la forma de Dios. Pero obviamente Dios no tiene una forma física. Dios es espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir forma de Dios? Hay una sola respuesta posible. Está hablando de los atributos divinos. Eso es lo que da a Dios su forma, por decirlo así. Es que tiene ciertos atributos únicos de Él, que ninguna criatura tiene ni puede compartir. Pablo habla de algunos de esos atributos en su primera epístola a Timoteo, cuando dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Entonces, si Cristo en la eternidad poseía la forma de Dios, podemos decir que tenía estos atributos. En primer lugar, era inmortal. Inmortal no significa simplemente que va a vivir para siempre. Es decir, que su vida nunca empezó. Que Él tiene en sí mismo el poder de la vida y lo ha tenido desde toda la eternidad. Él nunca empezó. Pablo dice, o el apóstol Juan, en el primer versículo de su evangelio dice: en el principio
era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, cuando Dios empezó a crear este mundo, el Verbo ya estaba ahí con el Padre. No empezó a existir. Además, dice Pablo que Dios es invisible. Cristo, antes de venir a este mundo, no tenía cuerpo físico. Entonces, era invisible. Era puro espíritu, como aprendemos, ¿no?, del catecismo de niños. ¿Quién es Dios? Dios es un espíritu y no tiene cuerpo como hombres. Dice Pablo que el Rey de los siglos es el único y sabio. Cristo, antes de venir a este mundo, poseía toda sabiduría, todo conocimiento. Y era único, porque a Él se debía la gloria, la honra, la alabanza que se debe a Dios solamente. Podemos decir que Cristo poseía lo que la Biblia describe como los omnis de Dios. Omnisciencia, conocía todo, absolutamente todo, acerca del mundo que iba a ser creado, de cada estrella, cada planeta, lo que estaba debajo de cada piedra en el mundo, debajo de cada grano de arena. Él sabía absolutamente todo acerca del mundo que iba a ser creado y a todos los otros mundos posibles. Es que no podemos empezar a concebir lo que es la infinitud de Dios. Un conocimiento sin límite. Eso es lo que tenía nuestro Salvador. Cuando poseía en la eternidad la forma de Dios, sabiduría infinita, conocimiento infinito. Era también omnipotente. Es decir, tenía todo poder sobre la creación. ¿Qué es lo que dice Juan en su prólogo? Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, esto está claro, que Cristo no fue hecho, porque si hubiera sido hecho, habría tenido que existir antes de que existiera para hacerse a sí mismo. No sé si entiendes lo que quiero decir, pero no puede. Si todas las cosas han sido creadas por Él, entonces Él no ha sido creado. Él es de la eternidad. Este universo es como plastilina en sus manos. Puede hacer con ella lo que quiera. Él está por encima de las leyes de la naturaleza. Eso se manifiesta en su ministerio, cuando anda sobre las aguas, como cuando multiplica los panes y los peces. Está manifestando que Él no está sujeto, Él tiene todo poder sobre las leyes de la naturaleza. Y Él es omnipresente. Cuando creó el universo, a partir del momento que existe el tiempo y el espacio, el universo, Cristo está en todas partes, en todo el universo. Estaba leyendo acerca del tamaño del universo, ¿no? Que con las estrellas que están viendo ahora a través de este nuevo telescopio, aunque yo no acepto la datación de estas estrellas, porque yo creo en el universo joven, pero es cierto que esas estrellas están a una distancia inimaginable. Hablan de miles de millones de años luz, que es la distancia, un año luz es la distancia que un rayo de luz viaja en un año. ¿Sabe con qué velocidad viaja un rayo de luz en un segundo? Cada segundo viaja, según los científicos, 187.000 kilómetros. 7 veces y medio alrededor de la Tierra. Cada segundo. Y a este ritmo, para alcanzar algunas estrellas, ese rayo tiene que viajar miles de millones de años, según la velocidad actual de la luz. O sea, vivimos en un universo tan grande que nuestras mentes no pueden concebir este tamaño. Y sin embargo, Cristo está en todas partes, siendo Dios.
O sea, Él era Dios, existía en forma de Dios, pero ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la eternidad pasada, considerando todo lo que Él tendría que hacer, lo que tendría que suceder a fin de que hombres y mujeres y niños pecadores pudiesen ser redimidos de sus pecados, Cristo no veía su igualdad al Padre y todos los privilegios asociados con esa igualdad algo al que aferrarse egoístamente, algo para retener y guardar intacto para su propio beneficio. Lo veía más bien como algo que podía usar, algo que podía invertir para el beneficio de otros. En otras palabras, lo que se ve en la mente de Cristo, en su forma de ver las cosas, es una completa falta de egoísmo. Una completa falta de egoísmo. El que merece ser glorificado por todos, sin embargo, tiene una humildad de corazón, como él mismo dice, ¿no? No pensó en preservarse, guardarse de la incomodidad, la miseria y el dolor que veía en un mundo caído en el pecado. Más bien veía una oportunidad de invertir su divinidad en el bien de los demás, rescatar a los demás, invirtiendo su deidad en el rescate de un pueblo, de las eternas consecuencias del pecado. Se entregó al acto más amoroso de la historia. Y es esta misma mentalidad, dice Pablo, que tiene que controlar nuestra forma de ver nuestra vida en este mundo, de ver a nuestros hermanos, es decir, todo lo que somos, todos los dones que tenemos, todos los recursos que Dios nos ha dado, todo es para invertir en la bendición de mis hermanos en Cristo y del prójimo, para la gloria de Dios. Este es nuestro llamamiento. Así que vemos la actitud de Cristo, cómo se manifestó esta actitud en acción. ¿Qué hizo? Pues Pablo dice que a través de una serie de acciones que Cristo tomó, manifestó este sentir que había en su corazón. Primer paso, se despojó a sí mismo. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. En este versículo vemos la importancia de las preposiciones. Porque fijaos, él no dice se despojó de algo. Si fuera invierno y si viviéramos en algún país del norte de Europa, en el invierno, cuando vuelves a casa, ¿qué es lo primero que haces? Pues quites el abrigo, quites las botas, quites el gorro, ¿no? Te despojas de cosas. Pues Dios no puede despojarse de nada de su ser, porque todo lo que es esencialmente. Esto es lo que significa la expresión, la simplicidad de Dios. Dios no está compuesto de partes, como nosotros. Ayer, cuando estaba en el aeropuerto, recién llegado de Málaga, estaban andando detrás de una pareja y vi que el varón delante de mí le faltaba un brazo. Y estaba pensando, oh, qué pena, ¿no? Qué pena faltar un brazo. Tiene que ser difícil afrontar la vida con un solo brazo, ¿no? Pero luego estaba pensando, pero aunque en un sentido esto disminuye su capacidad física, pero no cambia su esencia como persona. Podemos perder un brazo, tenemos un miembro de nuestra iglesia que tuvieron que amputarle varios dedos del pie por una falta de circulación en el pie, pero esa persona sigue siendo la misma persona. Pues Dios no es así, Dios no tiene partes, todo lo que es
es esencialmente, es en su esencia. No puede perder ningún atributo y seguir siendo Dios. Entonces, por eso la Biblia dice, se despojó a sí mismo. O sea, Él se entregó. Es una forma de decir, se entregó sin reserva a llevar a cabo la voluntad de su Padre. Se derramó a sí mismo como la lluvia fresca se derrama sobre tierra seca y cálida. ¿Y cómo lo hizo? Pues primero por la encarnación. Pablo dice que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Otra vez la palabra morfe o forma. Cristo tomó los atributos humanos. O sea, es curioso, ¿no? Se despojó a sí mismo, no perdiendo nada, sino tomando algo. Tomando algo que no tenía antes, que era una naturaleza humana. Unió su divinidad a los atributos de humanidad, perfectamente unidos en una persona, una sola persona. Los padres de la iglesia decían que Él llegó a ser lo que no había sido, sin dejar de ser lo que ya era. Llegó a ser hombre, pero sin dejar de ser Dios. No perdió ninguno de los atributos de Dios. Tomó una naturaleza, lo unió con su divinidad. ¿Y por qué dice esto es despojarse? Porque hay un sentido en que al tomar esta naturaleza, hay un sentido en que su gloria divina quedó ocultada. Y aquí tengo que admitir que hay una paradoja. Hay una paradoja, porque por un lado, la Biblia dice que la gloria de Dios es revelada a través de la humanidad de Cristo. Pero hay otro sentido en el que la humanidad oculta la gloria de Dios. ¿Y cómo entendemos esta paradoja? Pues, mira, si Jesús hubiera estado aquí, en medio nuestro, pues no veríamos absolutamente nada en cuanto a su cuerpo, su aspecto, para distinguirle de cualquier otro hombre. O sea, Él tenía el mismo aspecto de cualquier otro judío del primer siglo. No había nada inusual, no andaba con una aureola sobre la cabeza. Entonces quedó, su gloria divina quedó ocultada por su humanidad. Solamente se veía cuando empezaba a hablar y a actuar. Entonces, a través de sus palabras y sus hechos, ahora se manifiesta la gloria de Dios. Pero se despojó a sí mismo, tomó la forma, dice, la forma de siervo. Y otra vez, esta palabra forma es una referencia a atributos externos que reflejan una realidad interna. Si Cristo tomó la forma de siervo, es porque en su corazón tiene corazón de siervo. Esta es la naturaleza que tiene como Dios. Tomó esta decisión como Dios, la decisión de humillarse, de despojarse. Él se sometió a la voluntad del Padre. La palabra siervo literalmente significa esclavo, esclavo. Y su servicio exterior expresaba la humildad que había en él. Y luego dice que fue hecho semejante a los hombres. ¿Por qué semejante? ¿Por qué no dice idéntico? Porque sabemos que Cristo se hizo hombre realmente. No estaba fingiendo ser hombre. Se hizo hombre, literalmente. Pero dice, fue hecho semejante a los hombres. Yo creo que Pablo está destacando que Cristo, aunque ha sido hecho como nosotros en todo, pero con una diferencia. Y es que fue creado, nació en este mundo sin pecado. No había en su naturaleza pecado original. Él nunca pecó. No tenía pecado en su corazón, no tenía ninguna rebeldía en su ser. Se hizo hombre. En esta condición permaneció
dice, estando en la condición del hombre. Como hombre pasó por todas las etapas de la vida humana. Se sometió a Dios siendo en primer lugar un bebé. Y luego como joven, como niño, luego como un hombre joven. Se sometió a la autoridad de sus padres, de María y de su padrastro, José. Se sometió en todo, se hizo obediente a todo, como dice Pablo aquí. Dice, haciéndose obediente. Es que Él no tenía que obedecer a nadie. Por naturaleza, Él es Dios. Pero para llevar a cabo el plan del Padre, el plan de Dios, Él vino a este mundo, se sometió a la voluntad del Padre, haciéndose obediente a la ley de Dios. Como dice Pablo en Gálatas 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Nació bajo la ley para guardar la ley en todos sus aspectos. Guardó la ley en todo, en lo moral y también en lo ceremonial. De modo que no había en él ninguna mancha de transgresión. Su obediencia fue intachable. Y esa obediencia al final incluía la muerte. Como un siervo completamente sometido a la voluntad de su amo, Jesús no se negó a obedecer al Padre cuando el Padre señaló la cruz y le dijo, tienes que ir allí. Es la única manera de redimir al pueblo que te voy a dar como esposa. Tienes que morir por sus pecados. No hay otra manera de que puedan ser ellos redimidos del pecado. Y sabemos que en su humanidad Cristo luchó en abrazar con todo su ser este plan divino. No es que en ningún momento desobedeció a Dios, en ningún momento se quejó o habló mal del plan del Padre. Lo que sí hizo fue pedir al Padre, decir, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero luego añadió, pero no como yo quiero, sino como tú. Había un querer humano en Jesús, muy natural, de evitar el dolor de la cruz. Esto es normal. Ningún ser humano quiere sufrir. Pero había un deseo en Cristo mayor que su deseo de evitar el dolor. Y era el deseo de cumplir la voluntad del Padre. Porque amaba al Padre más que a su propia comodidad, su propia libertad de dolor. Entonces se sometió hasta la muerte de cruz. Y en aquel entonces simplemente decir la palabra cruz era casi decir una palabrota, porque la forma de ejecución que los romanos usaban, no sé quiénes fueron los primeros para usar esta forma de ejecución, pero se considera una de las formas más bárbaras de ejecutar al ser humano, clavándole a una cruz, dejándole ahí. La mayoría de las personas crucificadas duraban días en extremo dolor, no podían respirar, y si intentaban levantarse para poder respirar, había los calambres de dolor de los clavos en los tobillos y en las muñecas. Era una forma horrible, pero sabemos, hermanos, que el dolor físico fue solamente una parte del dolor que Cristo sufrió. El mayor dolor era cuando entró en ese pozo negro, ese abismo de sentirse abandonado completamente por su Padre, cuando estaba sufriendo bajo la ira de Dios, el castigo del pecado, a favor de todos aquellos que iban a confiar en Él en la historia. Él allí en la cruz sufrió, obedeció, llevó a cabo el plan de Dios, y todo por eso, por este sentir que hubo en Él, este sentir de
no considerar su deidad algo al que aferrarse. Y este es el modelo, hermanos, que Pablo coloca delante de nosotros. Y como digo, es un modelo pues sublime, es un modelo abrumador. Y lo único que podemos decir delante de este llamamiento es: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, porque no alcanzo esto. No alcanzo esto. Pero veo la belleza. Veo la belleza. Y Señor, quiero ser conformado a esta imagen delante de mí. La imagen de tu propio Hijo. Tan lleno de un amor que no puedo comprender. Y gracias a Dios, nuestro Padre dice: creced. Creced en la gracia y en el conocimiento de Cristo. No vamos a alcanzar la perfección en esta vida, hermanos. Pero tenemos delante de nosotros la meta. Tenemos el llamamiento de Dios. Y os digo una cosa: si todos nosotros caemos de rodillas delante de Dios y decimos: Señor, esto es lo que quiero ser conformados a esto. Quiero tener el mismo sentir que había en mi Señor cuando murió por mí. Pues esto va a solucionar muchos problemas en las iglesias. Porque esto, más que cualquier otra cosa, desarraiga del corazón humano la arrogancia, el orgullo, el egoísmo. Que el Señor nos dé gracia para la imitación de Cristo, un gran llamamiento que tenemos como fruto de nuestra salvación. Amén. Señor, te doy las gracias por este pasaje y lo que nos revela acerca de nuestro Señor Jesús, y te pido, Señor, que tú nos bendigas con un conocimiento cada vez mayor de Cristo, pero más aún que nos conformes a esta belleza que vemos en Él. Tenemos que confesar, Señor, que no alcanzamos esta meta, pero es nuestro deseo ir en pos de esta meta. Te pedimos, Señor, que nos perdones nuestros muchos pecados y que nos ayudes a acercarnos cada día más a la meta, Señor, este supremo llamamiento que tenemos en Cristo. Te lo pido en su nombre. Amén. Amén.